Así que bueno, les quiero dar la bienvenida a todos, a todas, a todes. La verdad que es un placer tenerlos cada sábado en estas charlas. Hoy es bien internacional porque, bueno, estamos con Belu de Australia, estamos con España, estamos con Colombia. Y bueno, y se va haciendo algo bastante universal, lo cual es interesantísimo. Hoy tenemos a Beluchi, que está en Australia en este momento, es diseñadora industrial y bueno, y muy especializada en todo lo que tiene que ver con desarrollo productivo, que es lo que estamos trabajando en estas últimas charlas. Y bueno, y nos va a explicar un poco toda su expertise en estos temas. Así que, Belu, es un placer enorme tenerte aquí con nosotros. Y bueno, vamos a escucharte. Hay mucha gente conocida, evidentemente creo que acá vas a estar entre gente amiga, porque creo que los conoces a muchísimos. Así que te damos la bienvenida y bueno, y ya te dejo como para que nos cuentes todo lo que quieras compartir con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias a todos por sumarse. Yo estoy encantada de estar rodeada de colegas compatriotas, súper contenta. Así que bueno, sí, como decía Andrea, yo estudié diseño industrial en Mar del Plata, mi especialidad es indumentaria, y toda mi experiencia siempre es en desarrollo de producto, producción también y desarrollo de producto. Entonces, lo que vamos a hablar hoy principalmente son como de sistemas productivos para desarrollar una colección. Y yo les cuento, les hago una introducción para que vean cómo lo voy a encarar. Voy a encarar por el lado de mi experiencia, que es fuera de Argentina. Yo cuando terminé de estudiar, me mudé a Barcelona y viví muchos años en Barcelona y hace ahora muchos años que estoy en Australia. Entonces, todo esto que voy a comenzar esta charla contándoles va a ser en base a lo que yo vi de cómo se trabaja en Europa principalmente y en Australia. Y nada, y luego abrimos debate y hacemos preguntas o comparamos situaciones. Hay muchas cosas, van a ver, que son muy parecidas a como lo hacemos en Argentina, pero hay otras que van a ver que son bastante distintas también, por motivos X que ya también iremos viendo. Así que, bueno, en principio eso, el dónde es eso, nos vamos a ubicar ahora en principio Europa, dijimos, y Australia, y el cómo, bueno, la mayoría de las empresas, yo primero aclaro, voy a estar generalizando todo el tiempo, salvo cuando diga que esto es un caso concreto, porque aviso esto, porque sistemas de producción, si vamos a hilar fino, es muy variado porque va a depender de cada marca, de dónde estén situadas, de cómo fabrican, hay muchas variantes. Entonces voy a estar generalizando. Y en Europa principalmente, y en Australia también, empresas medianas o grandes fabrican en Asia, en Oriente y en algunos casos fabrican en Marruecos, Portugal y Perú, por ejemplo, en general, ¿no? Entonces, esto ya es una primera diferencia gigante con Argentina porque es la distancia, el idioma, temas cultural que también se relaciona. Así que bueno, voy a comenzar compartiendo pantalla, ¿sí? ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? ¿Me van avisando, porfa? Porque yo no voy a estar viendo el chat ahora, ¿sí? Se Vale, escucha vale. perfecto, se ve perfecto y se escucha Perfecto, perfecto. perfecto. Vale. ¿Ahí están viendo pantalla? Sí, sí, se está viendo Sí, la ¿Sí? ahí se pantalla. ve. Ahí se comparte Perfecto. completo. Genial. Vale. Entonces, comenzamos con, primero eso, para ponernos en contexto, con cómo son las etapas de una colección. Esto, como ven, es igual que en Argentina. Es igual en todos lados. Está la etapa de diseño, que siempre yo aclaro, diseño se hace a lo último. La etapa de diseño es análisis, se hace un estudio bastante grande. En esta etapa de diseño, la etapa creativa, trabajan aquí, pueden ir viendo, separo cómo trabajan los equipos, porque una diferencia que van a notar con Argentina, por ejemplo,
es que los roles están bien definidos de quién hace cada cosa. Eh, y esto se nota mucho en lo que es el desarrollo de la colección. Entonces, en la etapa de diseño trabajan los comerciales con diseño. Los comerciales se ocupan más de temas estadísticos, números, fechas, también de organizar los cronogramas. Y diseño es la parte más creativa. Generalmente va a estar el director creativo y los diseñadores, que tienen diferentes líneas, y el director creativo es el que es el encargado de que la colección se lea como una colección, que no se note que hay diferentes diseñadores, y bueno, todo esto sucede en esta parte. Diseñar, yo siempre aclaro, se diseña aquí, a lo último, a lo último, a lo último. Primero se va a establecer cantidades, es importantísimo esto, porque si no sabemos cantidades no podemos pedir presupuestos. Se van a establecer cantidades, carta de color, se van a establecer tiempos de entrega también, porque una colección no se entrega todo al mismo tiempo, entonces se van a organizar estos tiempos. Esto lo hace principalmente comerciales, como les decía. Se van a acordar, antes de diseñar, se van a acordar la matriz en sí misma de la colección, cuántos tops, cuántos bajos, cuántos abrigos, etcétera. Y también se van antes de diseñar, se va a definir qué porcentaje son básicos, qué porcentaje son tendencia, digamos, por decir algo, y qué porcentaje es pasarela, digamos, es como las prendas estrella. Bueno, todo esto antes de diseñar. Una vez que esto está casi cerrado, digo casi cerrado porque a veces varían las cartas de colores, sobre todo, se diseña. El diseñador con la tendencia que baje el director creativo, todo el análisis previo, etcétera, etcétera, va a empezar a diseñar. Cuando el diseñador arma la colección, esto no sucede todo junto, esto se va haciendo de a grupos de prendas, ¿sí? El diseñador va terminando y van avanzando, se van aprobando, no es de un día para otro que se aprueba todo. Ok, en este momento es cuando está la prenda diseñada, es cuando ya el trabajo, o sea, la papa caliente pasa a manos del departamento de desarrollo, ¿sí? Que, como vamos a ver, y luego durante la charla, como vamos a ver, en el departamento de desarrollo se trabaja, el diseñador trabaja, o sea, su trabajo ahora solo llega hasta la parte de fitting. Ahora, en quienes están en este momento que están trabajando 100% con la ficha técnica, aquí ya lo estoy marcando, trabajan junto con los proveedores. Hacemos un ida y vuelta para ajustar lo que vamos a pedir. Ahora luego nos vamos a meter un poquito en ficha, no me quiero quedar ahora aquí. Y luego, una vez que está probado el prototipo y el sizer, el escalado, se pasa a la producción, que aquí quienes tienen la papa caliente es el inspector y la fábrica, y luego se hace el delivery, la distribución de las prendas, etcétera, etcétera. Esto, como dijimos, ya me van a ir comentando, y si hay preguntas, por favor, vayan interrumpiéndome y me van diciendo, no me dejen acá haciendo monólogo. Quieren que te vayan Esto, preguntando y yo te las digo, que las que dale, escriban en sí, el chat. sí. ¿Hay preguntas ahora, Andrea, o me vas avisando cuando No, llegan? no, no, todavía no. Vale, 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 Apenas pregunten, te las paso. vale, perfecto. Entonces, ok, esto es las etapas de la colección, como decíamos, es bastante similitud con Argentina. Ahora, aquí estamos donde se encuentran más diferencias, es en el sistema productivo. En Europa en general, marcas medianas, marcas grandes, como decíamos, se trabaja muchísimo producto terminado, pero producto terminado 100% terminado, no se hace ni el molde en la empresa, ¿sí? Entonces, de esta manera se trabaja muchísimo y sobre todo en el fast fashion, 100% se trabaja así. Pero también, y en el fast fashion incluido, también se hace un poco de lo que se llama producto propio. Esto también, a diferencia con Argentina, el producto propio o el producto desarrollado dentro de la misma empresa, en general, en Europa, queda hasta la parte de moldería. Algunas empresas
la mayoría no, pero algunas van a hacer el prototipo en la casa, que eso es fantástico, es la gloria trabajar así. Pero la mayoría ni siquiera van a hacer el prototipo en la casa, van a enviar un molde cuando hacen producto propio. Van a enviar un molde y quizás compran un tejido, me lo invento, en Italia compran el tejido y lo envían a Vietnam. O compran los botones no sé, en China y los envían a la India, por ejemplo. Eso es producto propio. Así, con producto propio, en general, las marcas grandes trabajan un 30, como mucho 40% de la colección. En la mayor parte de las colecciones, y las marcas medianas también, es producto terminado, ¿sí? Entonces, por aquí, ¿cómo vamos con preguntas? ¿Quieren aquí que hagamos un stop? No te están preguntando nada todavía, ¿eh? Nada, No. perfecto, perfecto, vale. Eh, entonces, sí, ¿sí? ¿Alguien comentaba algo? No, Vale, no. no, vale, perfecto. Entonces, eh, estamos con producto terminado. ¿Cómo lo hacen esto? ¿Cómo hacen el producto terminado? ¿En cuánto tiempo? Etcétera. Vale, para esto usamos la ficha técnica, que es clave, es un documento clave desde que se aprueba el diseño hasta que se entrega la producción. La ficha técnica va cambiando el propósito general, pero es un documento clave en todo momento. De hecho, la ficha técnica es parte del contrato que se hace entre las marcas y los talleres, los proveedores. Cuando hay conflictos, hay algún conflicto en la producción, el documento que define ese conflicto va a ser la ficha técnica, así de importante es. Entonces, ya nos metemos con el tema de fichas. ¿Qué es la ficha técnica? Es lo que decíamos, es un documento, está compuesto por diferentes hojas y es un documento que es una herramienta de comunicación entre la marca y entre el taller, el proveedor. Digo taller y digo proveedor, ¿por qué? Porque el proveedor, generalmente, nosotros estamos en la oficina, digamos en Barcelona, yo estoy en contacto con un proveedor. Ese proveedor generalmente no es una persona que trabaja en la fábrica, es una persona externa que trabaja con diferentes fábricas y trabaja con una fábrica especializada en camisas, por decir algo, otra fábrica especializada en denim, otra fábrica especializada en abrigo, diferentes fábricas. Entonces, depende de lo que la empresa le pida, esta persona trabaja con diferentes proveedores suyos. Esos son nuestros proveedores, ¿sí? Esto se hace así, ¿por qué? Porque nos ahorra un montón de trabajo en comunicarnos con diferentes personas. Vale. Esto es la ficha técnica, es un documento con el que vamos a hacer el desarrollo de X prenda. ¿Cuándo se usa y para qué se usa? Bueno, volvemos a la placa, a esta placa anterior, y como les decía, la ficha técnica nace en esta parte, nace al final de la etapa creativa, de la etapa de diseño. Cuando un modelo se aprueba para ser desarrollado, tenemos que volcar toda la información que el taller necesita saber, la tiene que volcar en la ficha para que, en principio, nos dé una cotización. Por eso ya en esta altura sabemos cantidades, rango de talles, de colores, etc. Con esa información entregamos una ficha que no está completa todavía, porque vamos a pedir un ¿Un presupuesto? un presupuesto, gracias, un budget, me salía en inglés, un presupuesto, vamos a pedir, gracias. Entonces, eh, me quedé pensando en la palabra y me perdí. Perfecto, eso, pedimos un presupuesto, le entregamos la ficha, esa información básica va a ser el tejido principal, para que el taller sepa, vamos a aclarar ya de antemano cómo va a ser nuestro sistema productivo. Por eso digo, cada empresa, si bien hay muchísimas similitudes, cada empresa va a trabajar, va a tener su propia manera de trabajar.
Entonces yo ahí voy a acordar si el tejido lo envío yo o si lo ponen ellos, si lo tienen que desarrollar o si me buscan algo similar, porque eso también hay una diferencia en lo que es las cantidades que se pidan. Después vamos a acordar, cuando pedimos el precio, también tiempos de entrega, porque ya vamos planificando, esto se planifica todo con tiempo, los talleres tienen una especie de Tetris, arman con sus líneas de producción, y esto está muy diagramado, entonces tanto del lado del taller como del lado de la marca tenemos que ser muy serios y muy cumplidores con temas de fechas. Vale, les vamos a dar el material, información del material, le vamos a dar medidas, ¿sí? Vamos a suponer que es un caso extremo de producto terminado, no hay moldería, la moldería la va a desarrollar el taller, entonces le vamos a dar con más razón, muy bien cuidado, la tabla de medidas. Le vamos a dar una ficha con indicaciones de construcciones, de ensamblado de prenda, ¿sí? Que eso va a afectar al precio también, todas esas cosas que afecten al precio, ¿sí? Entonces, en esta etapa, en este puente, digamos, es cuando se cierra se cierra la orden de pedido, con quién vamos a trabajar. Ya sabemos, aquí en esta etapa de cuando se armaba la colección, los comerciales nos decían a diseño, hasta cuánto podemos pagar esa prenda en el taller y a cuánto la vamos a vender nosotros. Esa información también entra dentro de la información que sabemos antes de diseñar, ¿vale? Entonces, ya acordamos que vamos a trabajar con ese taller, empezamos a hacer el primer prototipo, y ahí comenzamos toda la etapa del desarrollo. Nos mandan una muestra, las chequeamos, le enviamos rectificaciones, nos mandan, depende de las rectificaciones, otra muestra, generalmente hay 2, a veces 3 muestras, sobre todo cuando se trabaja en fast fashion, no se intenta Sí, ya superar. sé. Sí, perdón. Vale, ok. Debe haber ¿Alguien sido un preguntó algo? micrófono que quedó ahí. Ah, vale, perdón. Y... Ay, me perdí. ¿Me ayudan dónde estaba? Sí, que cuando es fast Hasta 3 fashion, el muestras. tema de la muestra y la contramuestra. Ah, vale, sí, gracias. Esto, pedimos muestra y contramuestra hasta aprobar el primer prototipo, hasta aprobar la primera muestra, que tiene el tejido real, el material, todos los avíos, todo el original, lo que va. Entonces, con eso hacemos un aprobado para hacer escalado. Después de aprobar la prenda, todo tiene que estar en material real, es importantísimo, y en lo posible el color también aprobado, porque aquí, en esta etapa de desarrollo, ustedes piensen que es como si fueran 2 caminos que en un momento se unen. Por un lugar, cuando es producto terminado, por un lugar estamos desarrollando la prenda en sí misma, las medidas, la construcción, por supuesto el tejido está involucrado, por eso tenemos que saber qué tejido va a ser. Por otro lado, estamos haciendo todas las aprobaciones de tejidos, coloridos, muestras de bordado o estampado que lleve la prenda, etc. Entonces, cuando están las aprobaciones hechas, el prototipo bien hecho, que se unen, se hace una prenda bien hecha, ahí se aprueba para pedir escalado, dependiendo la marca, cómo trabaje la marca, dependiendo cómo trabaje el modelo que sea, los modelos más complejos, muchas veces se piden escalados, se piden la talla más chica y la más grande generalmente, y si la prenda es un clásico, es una camisa clásica, que ya se viene haciendo y que ya conocen al proveedor, muy probablemente no se pida el escalado y ya se pasa directamente a producción. Cuando pasamos a producción, generalmente, cuando las empresas son grandes, aquí otra vez se cambia de equipo, ¿sí? Generalmente el equipo de técnicos, este es el equipo de técnicos, que son los modelistas, diseñadores técnicos, le ponen distintos nombres, pero bueno, en las funciones es un modelista técnico, digamos. Aquí en esta parte, las empresas más grandes lo que hacen es que tienen un equipo especial que se dedica a producciones, y ahí están incluidos los inspectores. Entonces, dependiendo de la empresa, otra vez,
se va a hacer una inspección al inicio. Perdón, quiero comentar una cosa. Aquí en este punto la ficha se cierra, no se cambia más nada. Cuando se da el OK, la ficha no se cambia más nada, ¿sí? Se da el OK a este punto y ahí queda. Entonces, en este tramo, estábamos viendo la función de la ficha. Ok, en este tramo la ficha ya se convierte en un documento de consulta. En este tramo era un documento para hacer el desarrollo, un documento abierto. En el tramo de producción, la ficha es un documento totalmente cerrado. El inspector va a chequear, va a hacer la inspección de la producción con la ficha técnica. Entonces, como decía, algunas marcas, las que cuidan más la calidad, hacen una inspección al principio de la producción y por supuesto al final, ¿sí? Otro comentario, aquí ven que tienen estas barras tienen distintos anchos, ¿vale? Esto está representando a los tiempos de desarrollo también. Entonces, la producción, como ven, es lo más corto, son días de producción, dependerá del volumen. Y generalmente donde invertimos más tiempo es en la etapa de desarrollo. Bueno, trabajar con la ficha ayuda a que la etapa de desarrollo sea más corta, ¿sí? Vayamos más a lo concreto. Vale. ¿Cuándo se usa y para qué? ¿Todo bien por acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bárbaro, Belu, genial. ¿No preguntas? Ahí te pregunta María Inés, buen día, Sí. ¿hacen muestra o prototipo? Primero, bueno, cada marca también a veces le pone distintos nombres a los tipos de muestra. El prototipo, en general, yo siempre digo basado en lo que yo, mi experiencia en Barcelona sobre todo, en otros países de Europa y en Australia, eh, la primer prenda es el prototipo, y la muestra se llama muestra a la prenda ya que está aprobada el fitting, el calce, y aprobado los materiales. La muestra buena, digamos. En general le llaman así. Después le llaman contramuestra a las muestras, o sea, a los segundos prototipos contramuestra, pero a veces la contramuestra se transforma en la muestra. Después está la PP, le llaman, que es la pre-production, que es la prenda justo antes de la producción. Después tenés una prenda también que envían al final de la producción, ¿sí? Entonces, en principio, dependerá la marca, por eso lo quiero aclarar, prototipo es la primera y la muestra es la que está aprobada, ¿sí? ¿Está claro? Lo que tenía dentro del otro era mierda. Ay, bueno, espera que cierro los micrófonos porque Sí. Vale, se coló otra conversación. Sí. Listo. Vale. ¿Más preguntas? No, por ahora no, se entendió perfecto, dice. ¿Sí? Sí, no se me están durmiendo, ¿no? No. Vale, bueno. Que no los veo, ¿eh? Vale, ok, entonces formatos. Formatos. Tenemos, en principio, dos grandes grupos de formatos de fichas. Uno son los sistemas los software que ya vienen preparados para fichas técnicas, que a veces son programas que vienen dentro de los programas de moldería, como en Audaces, por ejemplo, que se usa en Latinoamérica, en Europa no se usa mucho Audaces, recién ahora lo están conociendo, pero se trabaja con otras, son todos similares, pero es otro nombre, y entonces estos programas a veces tienen esos software, y si no hay otros programas especiales para ficha técnica. Este grupo por un lado, que son los preseteados, digamos. Y luego, por otro lado, es una realidad que muchas veces estos programas preseteados son muy buenos para algunas cosas, como por ejemplo para sacar estadísticas, controles de producción en sí mismo de los productos, controles de stock. Estos programas preseteados, que son carísimos aparte, la ventaja yo creo más grande que tienen es que nos brindan muchísima información para estadísticas, etc. ¿Qué pasa? Como son preseteados, muchas veces no son prácticos, están como, no
no son prácticos para lo que hay que hacer en las fichas, ¿sí? Entonces, lo que hacen muchísimas empresas, y empresas grandes, muchas, tienen el programa preseteado para cierta información, para manejar cierta información, que muchísimas veces son administrativos los que lo llevan, no los técnicos, y por otro lado, lo que es ficha técnica de información técnica para la fábrica, que es de lo que estamos hablando ahora, ficha propiamente dicha, esto lo hacen en Excel. Excel se usa muchísimo, ¿sí? Tengo una pregunta que te hacen acá, Belú. Sí, sí. Marcelo Ortega te pregunta, ¿con cuáles sistemas de software se trabaja en Europa? Se trabaja las 3 marcas más grandes, pero hubo una fusión, y Damaso igual sabe más que yo de esto, porque yo no lo tengo claro en las fusiones, pero las marcas más importantes son Investronica, Gerber y Lectra, perdón. Sí, si querés te comento. O sea, Sí. Investronica fue absorbida por Lectra. Y Eso. ahora Gerber también ha comprado, o sea, Lectra ha comprado a Gerber, se han quedado ya Vale. todos. Y después hay 2 marcas que también están fuertes ahora, que son Morgan Técnica, que es una marca italiana, y Gemini Cat, que es una marca rumana. Son las Ok. 5 más fuertes. Investronica va a terminar desapareciendo y Gerber muy posiblemente también. Y te puedo decir que los clientes de Gerber están muy molestos porque Lectra siempre fue, yo te puedo decir que una fábrica de 350 personas tenía un corte y me la dejaron parada porque el técnico acababa su horario y se fue. Hablé con el encargado y no hubo manera que se quedaran y estuve 2 días parados porque el señor trabajaba solamente 8 horas. Y no había manera de que me la tocara otro técnico porque teníamos firmado un contrato con ellos y si no, perdíamos si después teníamos alguna otra avería en lo que era no solamente software, sino hardware, podíamos llegar a tener problemas. Sí, ya les digo, en general es honesto. Ahora, bueno, también está el nuevo programa que se está pisando muy fuerte en Europa, es Clo 3D también, que bueno, tiene otras ventajas, ¿no? También, además de la parte de patronaje. Eso es más diseño, es más diseño. Sí, pero patronaje también, porque la ventaja que tiene Clo 3D es que se puede hacer el primer fitting, la primera prueba de calce, perdón, la primera prueba de calce se puede hacer directamente en la computadora, en un avatar. Entonces, si bien nadie nos va a quitar, o al menos por ahora, nadie nos va a quitar que hay que hacer mínimo una prenda con el tejido correcto y los materiales correctos, sí que este programa Clo 3D nos ayuda a que haya menos prototipos en el medio, a ir más a lo seguro. Así que este programa Clo, ya te digo, lo están incorporando de a poco en las empresas. Sí. Perfecto. ¿Más preguntas? Por ahora no. Vale. Guay, seguimos. Gracias, súper interesante, dicen. Ajá, gracias. Entonces, seguimos con los formatos. Por un lado tenemos los preseteados y por el otro lado tenemos Excel. Se trabaja con Excel, se trabaja muchísimo con Excel. Pero también otro programa complementario, que lo vamos a usar, ahora les explico cómo, es Illustrator, o bueno, en Argentina se usa Corel, en Europa no se usa Corel. Yo creo que la gente más joven que yo no sabe ni que existe Corel. Y es Illustrator. Entonces, con Illustrator trabajan tanto los diseñadores para hacer el geometral, pero también trabajan los técnicos porque al no estar haciendo patrones, moldes, y tener que hacer las rectificaciones con comentarios sin tener el molde, esto lo hacemos con Illustrator y lo incorporamos. Lo que queda es todo incorporado en el documento de Excel. No tenemos una hoja en Illustrator, una hoja en Excel. No. La información que hagamos en Illustrator queda interna del equipo y la pasamos propiamente como de manera ordenada a una ficha técnica, ¿sí? ¿Qué pasa? Excel también tiene desventajas. Las ventajas son que lo podemos amoldar a nuestras necesidades mucho más fácil que los programas preseteados. Pero después tiene otras desventajas, que
con todo temas de estadísticas, información en conjunto de la colección, etcétera, es mucho más difícil, casi hay que hacerlo a mano, con listas, etcétera, es más engorroso y se puede distorsionar la información inclusive. Y otra desventaja que tiene también Excel es que a veces muy fácilmente se descompaginan las hojas y se empieza a hacer un lío si no tenemos atención. O sea, es más fácil de que no sé, se descompagine la interfaz, ¿no? del documento. Vale. Entonces, esos son los formatos que en general se trabajan. En Europa y en Australia, ya les digo, es mucho más de lo mismo. ¿Qué información lleva la ficha? Bueno, lleva toda la información, lleva mucha información. Yo siempre lo comparo, una ficha técnica es como si fuera una receta de cocina. Entonces, tenemos los ingredientes, tenemos todo lo que conlleva los ingredientes, temas de preparación, y incluyendo también en una ficha se incluye todo lo que es empaquetado, etiquetado, ¿qué más? Por ejemplo, si trabajamos con ropa de niño, normas de seguridad de niño, etcétera. Todo eso también se incluye en la ficha. Comparando con una receta sería cómo servir el plato, ¿no? Entonces, es eso, es todo el desarrollo de la ficha. Yo creo que va a ser mejor, los quiero ver ahora un poco, ahí está. Ok, esto es a grandes rasgos como lo vienen haciendo, ya les digo, en Europa, en Australia. ¿Quieren que les muestre una ficha para que lo podamos visualizar? Un minuto, Belú. Sí. Te está preguntando Marcela si no se utilizan programas de información de estadísticas desde ventas o producción. Sí, bueno, con estos programas preseteados que decía, de ahí se extrae la información para que luego el departamento comercial use toda esa información para esto, estadísticas o distribución, para hacer temas de distribución también. Piensen que de las fábricas, la ropa, muchas marcas la envían directamente a diferentes sitios o ayuda un montón a todo ese tipo de cosas, y son estos programas preseteados. ¿Sí? Bárbaro. Acá Damaso te pregunta, para vos, Belu, ¿qué programa estándar en concreto aconsejás para hacer las fichas? Excel funciona bien. Yo he hecho cantidad de fichas en Excel. La mayoría de las empresas que yo he trabajado trabajan en Excel. Y funciona bien, pero es eso, los programas preseteados tienen toda esta información que es valiosísima. Entonces, las empresas lo que hacen no es que no los tienen, las empresas medianas y grandes, no es que no tienen estos programas preseteados. Cierta información la ponen ahí, ¿sí? Y cierta información, que es más la información que va a ir al taller, que es la ficha técnica en el papel, lo que quiero mostrar ahora, esa información es la que va al Excel, ¿sí? Pero lo que es la ficha entre técnicos y taller, Excel va bien, no hay ningún problema con Excel. La tabla de fórmulas nos ayudan a sacar cálculos automáticos con los escalados, por ejemplo. Luego nos permite automatizar ciertas cosas como es el encabezado, hacerlo una vez y no tener que repetirlo. Por ejemplo, a mí me han preguntado varias veces en Argentina de las fichas en Illustrator. Se pueden hacer o en Corel, se pueden hacer, no es que no, pero es mucho más engorroso y hay más chances de duplicar información y empezar a cambiar cosas y empezar a hacer review. Excel es mucho más ordenado para eso. ¿Sí? Yo que soy del siglo pasado también, Sí. Empecé también haciendo los geometrales con el CorelDRAW. Y Sí. bueno, es justo lo que acabas de decir, hacía toda la ficha técnica del CorelDRAW y era un desastre. Entonces empecé a separar el geometral en CorelDRAW
y la estructura de la ficha técnica en Excel. Y además, depende de la empresa para la que yo trabajaba, yo diseñaba una ficha técnica totalmente diferente, porque no es que la información del hilo y la aguja y no sé qué tiene que ir siempre al mismo sitio. Cada empresa necesita cosas diferentes y una imagen diferente también, ¿no? Y entonces es importante que nosotros también sepamos diseñar una ficha técnica acorde al tamaño, al volumen, al producto que se necesita, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando trabajé para Bibis Bebés de Perú, tuve una ficha muy mona y tal, pero lo bueno de esa ficha es que en ese momento fue muy gráfico, entonces se podía ver muy fácilmente todo lo que se decía por escrito, digamos, ¿no? Estaba el geometral y los detalles constructivos con los tipos de costura y todo, entonces quedaba todo muy... Para ese tipo de empresa, la verdad que me sentía orgullosa de haber cambiado tan radicalmente con respecto, por ejemplo, cuando trabajaba para hacer jeans, ¿no? Belu, Sí, totalmente. perdón, ¿ya terminaste, Andrea? ¿Puedo Sí. hacer una pregunta, Belu? Andrea Sí. también. No, yo creo que, bueno, tiene que tener un lenguaje medio internacional esta ficha técnica, me da la impresión. Un poco Andrea decía que la de Perú le encantó, porque acá, en este proceso que vos indicás, en este way, este camino que recorriste, daría la impresión que la producción es como que va a parar a cualquier parte, digamos. Entonces esto lo tiene que leer en Oriente, o por ejemplo, en Portugal, como vos mencionaste, o en Marruecos, que son todos los países que vos exactamente mencionaste. Pero también saco una conclusión y quisiera un poco verla. O sea, acá en este proceso tuyo tenés como gran cabeza de funcionamiento de este ciclo laboral, tenés el diseño con todo su desarrollo, con su ficha técnica, etcétera, y tenés la marca, que no la nombraste, pero al hablar de mediana y de gran empresa, y que puede darse el lujo de colocar una producción, porque después viene la producción que es como que vos no la nombrás dentro del ciclo vital de este, como que se la entregás a otro. Y después los canales de venta, ¿no? O sea, acá la marca parece que tuviera un peso, no la nombramos, pero me permite a mí con esa marca vender lo que produce. Lo que pasa que así, y la parte de producción queda fuera del país. Vale, ok. Primero, las fichas, como decías vos, Beatriz, y como decía Andrea, las fichas, no hay dos fichas iguales, no hay una fórmula secreta para las fichas. Sí hay cierta información básica, súper básica, que no puede faltar. Pero cómo está organizada la ficha y la información, cómo la ponemos y cómo lo decimos, van a encontrar cantidad de variantes. La clave está en que el producto que le llegue bien. Si el producto no llega bien, uno tiene que empezar a ver qué está pasando porque ese producto o es que no me entienden, o es que yo no me estoy explicando bien, que no quieren y lo hago con otro taller, lo que sea. La ficha no es eso, no es una fórmula secreta, eso por un lado. Y después, Beatriz, lo que decía, sí, la producción se hace a lo último cuando ya está aprobado el desarrollo. El desarrollo se hace con el mismo proveedor que vamos a hacer la producción, ¿sí? Que uno de los problemas que tiene trabajar de esta manera es que a veces te hacen la muestra, la prototipo con un taller y después la producción con otro, ahí es donde puede haber los problemas, pero nosotros desde el primer momento trabajamos con el primer proveedor, ¿sí? Y pasa a veces que un mismo modelo, porque se hacen en calidades diferentes, se envían a dos proveedores distintos. Y es el mismo modelo y se tiene que ver en tienda como el mismo modelo y se tiene que calzar como el mismo modelo. O sea, la producción, la ficha tiene que ser tan buena como para que esa producción se pueda hacer en cualquier lado. Clarísima, claro. En cualquier lado, da igual. ¿Sí? Como sí, decía, creo que lo comentaste, Belu, en otra charla, ¿no? Que, vale, tú le envías la ficha en inglés, ¿no? Y la recibe el jefe del taller.
pero luego ese es el Sí. único que sabe hablar en inglés, entonces lo mandas Es una- al otro y los demás no saben hablar en inglés. Entonces, si no bueno, te Lo que hay que pensar que nosotros no lo van a estamos saber hablando con contestar. respecto a Belu, es que estamos hablando con don Antonio, que era 10 cuadras de la Argentina, que es la persona que sería el oriental que recibe una ficha. Primero, varias veces en estas reuniones que Andrea nos invitó, estamos discutiendo a ver qué hace cada uno y hasta dónde son las limitaciones. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Belu. Por eso digo, quiero compararlo, porque estamos en una Argentina en crisis y puede ser que solamente el 3% estemos desarrollando en el exterior y el resto en Argentina. El gran problema que tenemos en Argentina es que no nos damos cuenta que cuando cada área define, tiene que definir completamente, aunque a veces discutimos, como las últimas veces con Jorge Morague, de si se enseña o no se enseña. Lo importante es que el diseñador diga qué cosa necesita para su materia prima, para su desarrollo, porque muchas veces derivamos a don Antonio de 10 cuadras, terminame el producto y nunca está la ficha técnica, y muchas veces nos pasa en Argentina que el tallerista nos dice, tráeme la muestra, porque yo no entiendo la ficha técnica. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina. Lamentablemente. No te aceptan. Es decir, No te aceptan, no te dan ni un presupuesto si no entregas una ficha. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Elo, pero digo, porque en esta Argentina poco tecnológica pensamos que el otro me va a solucionar el problema. Y yo sigo insistiendo, porque soy de todo acá, soy creo que el más veterano de todo, que tengo mucha hilacha encima, que digo, señores, señoras o señores, no sé el nombre que le querramos poner a esta situación, definan qué es lo que necesitan, hasta dónde tienen, y yo tengo siempre un término, digo, la ficha técnica es la prenda en papel, no es para discutirla, hay que hacerla, nada más, perdón. Sí, Gracias, sí. No, totalmente, Eduardo, totalmente de acuerdo, 100%. La ficha técnica es la prenda en papel, es así. El tema es, uno también, primero, a saber autoevaluarse cómo está entregando la información, porque es muy común que uno se queja de que el otro no hace las cosas bien, pero es uno que no está entregando bien la información. Entonces la otra persona no entiende. Entonces eso es lo número uno. Y por eso es que la ficha no es una fórmula, no hay una fórmula secreta, porque cada empresa y cada persona que trabaja de diferente manera lo va a ir armando. Para mí, yo siempre digo que la ficha técnica es una pieza gráfica, porque la tenemos que hacer que visualmente sea entendible. ¿Sabes? Hay veces uno ve fichas en Pinterest, así uno ve fichas, o bueno, a veces en la vida real, pero ve fichas que está toda la información todo junto, no hay niveles de lectura. No es entendible. ¿Cómo? No es entendible. No se entiende. Van amontonando no se entiende. en 2 hojas. Exacto. Lo que va en 7 páginas. Una locura. No, una locura. Exacto, eso por un lado. Y después, por otro lado, lo que comentaban recién Eduardo, Andrea, de las diferencias, ¿no?, con Argentina. Yo les cuento, las empresas con las que yo trabajé, como lo hacen es, cuando uno pide un presupuesto, uno tiene que tener mínimo una muestra del tejido, porque ahí uno va a acordar con el taller si el taller desarrolla el tejido, va a depender de la cantidad de la producción. Si desarrollan ese tejido especialmente para esa marca, o si consiguen lo más parecido posible para que compren eso que es muy parecido y hagan la producción con eso. Eso es clave, por ejemplo, para la hora de hacer un primer contacto con el taller, o cuando estamos trabajando ya con nuestros proveedores, es clave para que ellos arranquen a trabajar. Luego, las medidas, las construcciones, eso es lo básico, por ahí se empieza. Nosotros no estamos, repito, no estamos entregando un molde, entonces la información tiene que estar más completa todavía, los detalles de armado. ¿Quieren que les muestre una ficha? Belu, ¿me dejas acotar algo? Sí, decime, Mira, sí, Damaso, justamente, claro. No, y justamente en algo, Belu, es que justamente es parte mía en un curso que doy sobre cómo valorar empresas, o sea, fábricas textiles para contratar la producción.
Y acordate que uno de los puntos para valorar positivamente es que el taller tenga la ficha en el idioma original del país. Exacto. Porque claro, Sí. vos se lo mandás al chino, se la mandás en inglés, el chino tendría que traducirla al chino para que el chico que está ahí, que no sabe inglés y que sabe muy posiblemente muy poco chino también, se entienda. Porque si vos le metes a alguien que no hable inglés una ficha en inglés, se queda igual, si ves un papelito que está puesto ahí. Seguro. Claro, tenés que poner siempre la ficha en el idioma original, porque si no, valoralo mal, porque ese taller no te va a hacer la prenda bien, ¿o no? Más de una vez lo comentamos. Hacen así, lo que hacen es así. Primero, la ficha la hacemos en inglés, es el idioma común. Y después, esa ficha que nosotros enviamos, nosotros técnicos, porque esto es una diferencia re importante. En Argentina, muchísimas empresas al diseñador le hacen hacer el trabajo del técnico. O sea, el técnico y el diseñador es una misma figura y eso es terrible. O sea, eso es malo para las empresas. Son hasta diferentes perfiles de personalidad. O sea, es tan diferente los roles que hace uno y que hace otro. Es un tema de costos en Argentina. Hoy una persona, es decir, cuando vos vas abriendo, una persona hoy, no más del gremio de cortadores que depende la gente de diseño, con cargas sociales supera un diseñador los 100.000 pesos argentinos. Entonces te dice, no, haga todo junto esa persona, y tenés razón vos. Es decir, los costos acá, gracias que sabe inglés, el inglés que le va a llegar a Oriente o le va a llegar al país que vaya. Entonces digo, el tema de los costos en Argentina es dramático, es dramático. Sí. Los que están en producción o dueños de empresa acá lo tienen muy claro eso. Entonces digo, este es el gran problema que estamos teniendo en Argentina por varias generaciones más. Pero Eduardo, ese es un problema de empresa pequeña. Empresas medianas y empresas grandes tienen que tener un equipo dividido. Son internacionalmente, Argentina son empresas pequeñas. No hay, es decir, yo te digo, porque estoy en el rubro, no hay empresas muy grandes en los rubros, discúlpeme Beatriz, es decir, que superen las 400.000 unidades por temporada, 500.000 unidades por temporada. Acá son empresas 100.000, 150.000, 30.000, y después hay un nicho de 1 millón, que te digo, 5 empresas, 10 empresas más no hay. Entonces digo, esto lamentablemente, estamos en un país... Mira, sí, yo estoy de acuerdo, Eduardo, y sé, yo estoy muy en contacto con Argentina, y sé la situación que hay, y bueno, el tema de los precios es una locura. Pero eso lo entiendo 100%, pero empresas medianas o grandes a nivel de Argentina, que yo conozco, tengo colegas que hablo, que trabajan de esa manera, que el diseñador tiene que hacer todos los desarrollos, que es muy común, corríjanme si me equivoco, pero en Argentina está muy común. Yo eso no lo he visto en otros lados, y pienso que es un gran error, al margen de los sueldos, también es una cuestión de ideología, porque también trabajé con empresas muy pequeñas, como freelance. Y es una cuestión de ideología el hecho de tener claro que el resultado final va a ser mejor cuando cada profesional se dedique a lo que se tiene que dedicar. Si uno quiere que una persona haga un montón de cosas, va a haber una o dos cosas que las va a hacer muy bien y el resto de las cosas las va a hacer mediocre con suerte. Entonces, eso es una diferencia grande que en este sistema que yo veo. ¿Por qué lo digo? Porque yo estudié diseño industrial, siempre trabajé como técnico, nunca trabajé como diseñador creativo, ni trabajaría realmente. Menos hoy en día estoy oxidada. Pero nunca, inclusive empresas pequeñas, aquí en Australia, yo estaba trabajando como freelance de técnico para una chica que se armó una empresa de a poquito, empezó a hacer ropa porque les fueron pidiendo de a poco, y ella hacía producciones de entre no más de 100 prendas por producto, entre 50 y 100 los productos más, o sea, quiero decir, bastante chica, no era grande, y ella ya contaba conmigo para la parte técnica, con otra persona que le asesoraba para la parte de taller, o sea, tenerlo eso claro, por eso digo, también es una cuestión de idiosincrasia, a veces se puede y no se hace porque siempre se hace así,
¿sabés? Pero bueno, no quiero entrar en eso tampoco. Cada empresa, Pasa que muchas veces, perdóname que te interrumpa, Belu, que muchas Sí. veces no se sabe también a qué recurrir. Bueno, yo soy de Mar del, que es todavía más chiquitito que Argentina en general, y acá es como que hay algunas marcas que ya están posicionadas hace años, que ya trabajan hace años y no les interesa flexibilizar y por ahí contratar personal capacitado para ese tipo de tareas, sino que por ahí en el sector de diseño siempre ves que está la sobrina, la hermana, el primo, como que es más familiar, digamos, y capaz que no estudió algo relacionado con el diseño en general o algo técnico en particular. A mí me tocó hace unos años trabajar para una marca muy chiquitita que también era familiar, pero no tenían ni idea de nada de producción, de nada, y empecé por organizarles un poco el taller para poder hacer las fichas técnicas. Y volviendo a esto que decían de por ahí la comunicación en las fichas, a veces, y a mí me sirvió, sentarme con las personas que estaban confeccionando y ver qué tan clara estaba haciendo en la comunicación para ellos. Por ahí yo, a la overlock, le digo overlock y ellos le dicen de otra forma, entonces, nada, hay un vocabulario también que se maneja entre el que lo hace y el que supuestamente tiene todo el manejo técnico, que, no sé, que la tapa, que la collareta, que bla, 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 y bueno, nada, a mí me sirvió mucho sentarme también, estar en contacto con esas personas que estaban trabajando, que no siempre fue fácil, pero se pudo un poco, y también decirles, bueno, esto se entiende así, asá, ¿qué te parece? ¿Te pongo primero esto y te pongo después lo otro? ¿Cómo te puedo ayudar también, no? Porque también muchas veces, o por lo menos yo lo que sentí en ese trabajo, es que el diseñador está, primero que yo encima tengo como cara de niña, y entré en una empresa chiquitita, pero con mi cara de niña, con gente que me duplicaba o me triplicaba en edad por ahí. Entonces era como, no, va a ser la mala de la historia, la jefa, la no sé qué, y yo en realidad lo único que quería hacer era colaborar con todos para que todos se lleven bien y todos tengan la misma información, porque no había fichas técnicas directamente. La ficha técnica era una fotocopia en blanco y negro de la modelo posando y eran mallas y la modelo estaba así y no veías nada, básicamente. Pero bueno, nada, era aportar. Bárbara, Natalia. Daniel quería hacer una pregunta que quedó colgada acá y ya que está, decísela. Sí, sí. No, ¿cómo están? Bueno, buenos días. ¿Cómo estás, Belu? Hola. Quería preguntarte justamente esto, porque en realidad es una herramienta de comunicación, la tenés que construir con el otro, si no la van construyendo con el otro. Yo he tenido la experiencia, la pasantía en el 2000, creo, de mandarle algo al muestrista, que me hiciera cualquier cosa, y entonces, claro, me puse a hacer una ficha con él, básicamente. Después saqué un artículo en Mundo Textil que hablaba de las herramientas de sincronización. Estamos hablando del 2000-2001, pero es sincronización de información. Esta información tiene que llegar de una punta a la otra. Si nosotros no acordamos con el que viene, en qué idioma vamos a hablar, y bueno, probablemente no lleguemos bien a comunicarnos. Por eso, pero bueno, esto fue una pregunta que estuvo dando vueltas ahí hace rato, cuando empezaste con las fichas. Pero bueno, ya lo habló también Natalia. Sí. De alguna manera es una construcción. No, exacto, 100% es una herramienta de comunicación y la vamos haciendo entre todos. En principio la crea, generalmente se hace así, la crea el diseñador, pasa a manos del técnico o modelista técnico, pasa a manos del modelista. Y esta persona, el técnico, es quien está en relación con las fábricas. Ok, el idioma común, inglés. ¿Qué pasa? Esta ficha la enviamos por email, la recibe una persona, generalmente el circuito es la recibe. Primero la recibe nuestro proveedor, que no es el que está en el taller. Nuestro proveedor se la va a enviar a otro taller, al taller designado, que son talleres especializados, como decía antes, taller de camisa, taller de abrigo, taller de ropa deportiva, de niño, lo que sea. Esa persona se la envía al taller. En ese taller la reciben, la imprimen en blanco y negro generalmente, ¿sí? Para tenerlo en cuenta esto cuando hacemos nosotros la ficha, que nos fiamos de los colores, y la imprimen en blanco y negro, y la persona administrativa, que no es ni diseñador, que no es ni técnico, que seguramente sabe bastante, depende de la experiencia que tenga, del tema de diseño, pero no es diseñador, una persona administrativa lo traduce, digamos, en chino, en mandarín, digamos. Entonces, eso lo traduce en mandarín. ¿Para qué? Para después, las diferentes hojas que les quiero mostrar, las diferentes hojas van a diferentes áreas de la fábrica,
bordado, estampado, confección, corte, patronaje, lo que sea. Y esas hojas traducidas van a esa gente. Por eso digo, usémosla, es importante. En el caso que sea, así sea que la recibe una persona a 5 cuadras de distancia, es importante saber cómo la recibe la otra persona, qué información es la que necesita. O sea, esto que decían Daniel, Natalia, que decía, Damaso también que lo comentaba, de comunicarse, o también Eduardo, de comunicarse, es esto, no es que yo soy diseñador, digo esto y va a misa. No, primero el técnico le ayuda al diseñador, porque los diseñadores muchas veces la parte técnica no la tienen muy fina. Entonces, para ir más al grano y para dedicar menos tiempo en la etapa de desarrollo, lo hacemos bien desde el principio, lo explicamos bien técnicamente, nos llega un prototipo. Los comentarios de fitting, 3/4 de lo mismo. Un diseñador, yo he visto diseñadores haciendo pruebas de fitting, habrá diseñadores que lo hacen bien, pero se hace un peloteo de te dije, me dijiste, y de idas y vueltas de prenda, no es porque no está hecho correctamente, hay que hacerlo en una ficha, correctamente, la información está sentada. Por ejemplo, a veces, a mí me ha pasado, a todo el mundo seguro le ha pasado, uno envía correcciones para hacer y el taller o no las hace o hace la mitad. Yo cuando no las hace, me envía una prenda y está igual, no me cambió casi nada. No se la chequeo, le digo, mira, esta prenda a mí me llegó sin las correcciones, me la volvés a enviar con correcciones, no la voy a chequear. O sea, nosotros, los técnicos, es una figura muy importante, sobre todo en la etapa de desarrollo, porque somos quienes estamos lidiando, pero siempre esto, el taller te dice, esto así, esta costura te va a quedar mal, te la cambio por esta otra. Ok, dale, a ver cómo queda. Cosas así. Por eso digo, la ficha se cierra cuando se aprueba para producción. Ya ahí no se toca más. ¿Sí? Caro quería hacer una pregunta. ¿Caro? Sí, ¿Por ahí? Sí. Hola, Belu. Hola, mi pregunta es para lo anterior. Vos habías comentado que en la posibilidad del desarrollo del material, ya sé que no, por ahí acá en Argentina no es tan común, pero me gustaría saber de qué manera lo trabajan y con qué anticipación y con qué criterio eligen los desarrolladores. Bueno, los tejidos los eligen los diseñadores en la etapa de creación. Van a trade shows, etcétera. Entonces ya plantean los tejidos que van a usar y ya generalmente uno ya conoce los proveedores. Entonces envían trozos de tejido para que hagan el desarrollo. Y nuestros proveedores contactan a fábricas de tela. Y entonces, con las composiciones que le damos o la información que le damos, ellos fabrican el tejido para nosotros. Es eso, ¿verdad lo que me preguntabas? ¿Y cuánto tiempo, con cuánta anticipación? Por ejemplo, si es una marca que solamente decide que va a comprar telas que ya vienen hechas o va a desarrollar una tela, ¿con cuánto tiempo tienen planificado esto? Te lo voy a decir a grosso modo, puede haber variantes, pero si vos vas a desarrollar un tejido, calculá 2 meses más, que se te va a retrasar 1 mes y medio, 2 meses más, por lo menos que se te va a retrasar el pedido de que si lo hicieras con un tejido que te ofrecen que ya está hecho, ¿sí? Lo que pasa es que los tejidos en realidad se tienen que, cuando son para enviar a desarrollar, se tienen que esos hacer antes. Claro, eso te lo puedo contestar yo si quieres. Sí, cualquiera. Se va haciendo el desarrollo en paralelo cuando se va desarrollando la muestra y después se aprueba la muestra con el tejido, sí. Pero tarda más. Sí, Andrea, ¿qué querías comentar? No, bueno, a mí me pasa eso, yo voy a Premier Vision, elijo las telas y a veces yo misma diseño los tejidos, ¿no? Entonces, la otra vez, por ejemplo, en enero del año pasado, encontré un proveedor de Portugal y entonces me dijeron que sí que podían desarrollar mis diseños. Y eso lleva lo que más o menos un mes y medio. Y pasa otra vez lo mismo. Hay que hacer ficha técnica, o sea, es lo mismo, ¿no? Que como para la prenda terminada, lo mismo para el tejido y el diseño. O sea, quería hacer un comentario con respecto a lo que estábamos hablando antes, ya que soy una de las únicas diseñadoras, creo. Vamos a defender la parte creativa.
No, bueno, yo estudié en la UBA, diseño de indumentaria y textil, y en esa época, no sé ahora, te preparan para hacer todo el proceso, desde el diseño, un poco más, y que vayas a vender la prenda. O sea, por eso yo sé hacer fichas técnicas, yo sé hacer productos, yo sé hacer. Claro, lo ideal es luego centrarse en una cosa, ¿no? Entonces, sí puedo corregir, sí puedo hacer fichas técnicas, pero hoy en día que tengo a una empresa muy pequeña, esto para contestar creo que Eduardo, tengo una empresa muy pequeña de lencería, y así todo tengo una persona que se dedica a hacer la ficha técnica, aunque yo la sé hacer, pero, y a otra persona que se dedica a hacer patrones, y otra persona que lo desarrolla, y otra persona que imprime, y otra, porque realmente es mejor que cada uno haga lo que más sabe. Entonces, yo me dedico a la parte de diseño y a la parte de buscar proveedores y tejidos y todo lo que es tendencia, pero escucho, porque los demás, aunque la empresa es mía, los demás son mis compañeros. Necesito que haya una buena comunicación entre todos para que el producto terminado sea lo que se ha diseñado en un principio. A veces se establece como una competitividad, yo tengo más razón. No es así, o sea, ser jefe no es tener la razón. Significa liderar, significa dejar hacer al que sabe hacer. Y esto es muy importante. Y en una ficha técnica, tú no, por ser diseñador, no le permito al que está haciendo ficha técnica seguir adelante porque soy el jefe. Eso no va a ningún sitio, ¿no? Es un trabajo en equipo, 100%, claro. Y es un equipo grande, cuando está completo, digamos, ¿no? Los roles que tiene que haber. Pero bueno, no sé, yo pienso en las empresas, esto ya es opiniones, ¿no? Las empresas, en cuanto pueden, tienen que intentar hacer esas diferencias de distintos puestos de trabajo para lograr, esto es si quieren lograr una buena calidad, un mejor resultado. Siempre va a ser menor tiempo, menores errores, o sea, la calidad del trabajo de la persona que haga va a ser la calidad del producto que salga también. Nora quería preguntarte algo. ¿Nora? Abrí el micrófono. Hola, ¿cómo andan a todos? Hola, Nora. Y todas. Bueno, tenía varias preguntas. Una, por un lado, enganchado con lo que decía recién Andrea, de cómo nos preparan a los diseñadores y demás. En toda la etapa que vos hablás productiva, ¿hay alguien que monitoree todo, ate cada etapa? ¿Existe ese rol? Sí. Por un lado. Sí. Diseño. Y la segunda pregunta, si querés te hago las tres y te... pues son tres cositas que me quedaron dudas. Una es esa, si está esa persona que monitorea todos los extractos, o sea, todas las etapas que vos mencionaste. Otra es el tema del escalado, que no estoy muy familiarizada con ese concepto, o a qué te referís bien, o con qué criterios se hace. Y después en cuestión de tiempos, que vos hablas de que está muy pautado y hay que como respetarlo mucho, esa planificación de tiempo es previa y ya la saben todos de antemano, y si es así, ¿cómo lo van manejando? Sí. Sí, perfecto. Lo que me preguntabas, la primera pregunta era de... si hay una persona que monitorea todas las etapas, vale, si hay gracias, alguien que está... Que acá sería como el diseñador que nos preparan un poco para todo, que siempre estás mirando. Sí, cada departamento, por supuesto, tiene el jefe o el encargado. Los diseñadores tienen el director creativo, que es quien le aprueba los diseños. Los técnicos tenemos un jefe de técnicos, ¿sí? que es el que coordina el equipo. Y después en producción están los inspectores, son los que hacen el trabajo medio de jefe, digamos. O el grupo, o el departamento de producción, empresas más grandes tienen directamente equipo de producción con inspectores. Y esas son las personas a cargo, sí, todo el mundo tiene jefes. Sí. Bárbaro. Cintia, la pregunta número 2. Perdón, la pregunta número 2 era del escalado. El escalado es ¿cómo le llaman al size set? A la gradación de las tallas. Progresión de talles. Las progresiones. Progresión, gracias. Sí.
Sí, es que a veces en España usan otras palabras diferentes. Perdón, díganme si hablo raro. Es eso, progresión. Y la otra pregunta era de... La planificación de tiempo, si estaba previamente... Sí, está previa. La planificación de tiempo se hace antes, o sea, se estipula cuando se entrega la orden de producción, que es cuando pedimos presupuesto, digamos, al principio de la etapa de desarrollo. Ahí ya tenemos que tener una idea, vamos controlando. A veces no te dicen la fecha exacta, tal día, pero ya se estipula todo. Esto todo lo llevan generalmente los comerciales y los planners. Los planners es otra figura que trabajan con los comerciales, que son los que se ocupan de que todo esto esté coordinado. Porque a veces estás trabajando con 3 colecciones a la vez, inclusive diseñadores y técnicos también. Sí, está todo replaneado. ¿Alguien más, Andrea, me habías dicho? Cintia. Cintia, Cintia, desmuteate. Buenas, ¿qué tal? Hola, Cintia. Hola, Belu, ¿cómo estás? Bien. Bien. Quería hacer, no sé si lo vamos a ver cuando muestres las fichas, pero sí. Me intriga un poco el tema de la tizada, si eso también va, cómo lo definís, porque eso depende mucho dónde la hagas, ¿no? Cómo la proyectás. Eso vale. está... Sí, cuando es producto terminado, como la mayor parte que estuvimos hablando ahora, no se hace la tizada, o sea, no se hace ni ficha de patronaje, de moldería, ni de tizada. No se hace eso, ni tampoco jamás, yo sé que en Argentina cuando estudiamos lo hacemos y está correcto saberlo, pero jamás en una ficha he visto la secuencia de operaciones, no. Eso lo organiza todo el taller. En los talleres hay otro técnico, por eso en Argentina como hay tanto taller, está la figura del técnico en la marca o la figura del técnico en el taller. Entonces, ese trabajo de tizadas, ¿qué más? Del desglose de operaciones, todo eso se hace en el taller, lo hace un técnico en el taller. Nosotros no ponemos nada de información en la ficha. A nosotros nos dan un precio y si ellos desperdician más o menos dinero, a nosotros nos da igual, porque nos dan el precio que nos dieron. Ahora, ¿qué pasa? Ojo, tenemos que chequear porque a veces por ahorrar material, te sacan el hilo del patrón, o tenés que chequear este tipo de cosas, pero es su responsabilidad, ¿sí? O sea, va todo la tela con la mano de obra, no es que proveen la tela por un lado y... No, muy pocas empresas sí que lo hacen, que era la parte cuando decía producto terminado, producto propio. Las empresas que hacen producto propio, hoy en día, empresa media, grande, va a llegar hasta la parte de la moldería, generalmente. Ni siquiera hace la muestra. Pero sí que hay empresas que hacen su propia muestra y que compran su propio tejido y que se lo envían a la fábrica y que inclusive hasta hacen la tizada, porque si compran el tejido también. Esto va a depender de cuánto cuide la calidad o cuánto cuide el precio una marca. Generalmente son las dos cosas que uno pone en la balanza, ¿no? Calidad-precio. Y definir este tipo de situaciones hace según la calidad. Genial, gracias. De nada. ¿Quieres mostrar las fichas? Les muestro, dale, sí. Y después seguimos, si quieren, hacemos más preguntas, seguro con la ficha alguna cosa va a salir. Ok, ahí estamos viendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Mi pantalla? Sí, sí, se ve perfecto. Vale, ok. Les voy a mostrar una ficha es un ejemplo, esto. Aquí está hecha en Excel, y es una ficha que en realidad no está completa, ¿sí? Yo les voy a mostrar las hojas que hay, y ahora les voy a decir las hojas que faltan, ¿sí? Ok, primero, se suele hacer una hoja de portada, con algunas indicaciones generales del modelo, así como a grandes rasgos, por ejemplo, poner alguna foto por el look de la prenda o por algún detalle de la prenda, esto lo podemos hacer en la portada, alguna muestra del tejido, igual estamos enviando muestra de tejido, y un geometral muy básico, nunca figurina en la ficha técnica, así dibujo artístico jamás, siempre delante y espalda, las prendas siempre tienen espalda, y bueno, puede haber excepciones, estoy pensando en los corpiños.
Y bueno, hay algún detalle, la hoja de presentación es muy, muy básica. Después tenemos la hoja de construcción, aquí sí es donde ya tenemos más información técnica, algo de medidas, pero la hoja de medidas es otra. A ver si me acerco. Aquí estamos indicando tejidos a contraste que va a haber, un poco la descripción de la prenda. Ok, aquí por ejemplo ven el esquema de costuras. Yo toda la vida realmente he trabajado con esquemas de costuras. Los talleres están muy acostumbrados, al menos los que yo trabajé, y a veces te preguntan algo porque no lo tienen claro o lo que sea, pero así se trabaja mucho, yo he trabajado mucho, pero también se trabaja este tipo de indicaciones, más de texto. ¿Qué pasa? Cuando se trabaja con talleres en el exterior que hablan otro idioma, yo siempre recomiendo lo más visual que pueda hacer mejor, porque es menos traducciones que hace la persona que está en la oficina haciendo las traducciones, y es menos probabilidad de error si yo lo puedo explicar visualmente. No siempre se puede, pero si puedo, bueno. Las dos maneras son correctas, es también lo que me entiendan ellos. Un poco más de detalles de construcción, aquí le indico el bordado, luego tengo una hoja de bordado, no le voy a poner toda la información apelotonada en la misma hoja, ¿sí? Los materiales, todo. Ok, simplemente esto, la hoja de construcción. Después tenemos la hoja de medidas, donde tenemos la tabla de medidas, las tolerancias siempre, y aquí generalmente, esto también dependerá de la empresa y del programa que usen o cómo armen la ficha, ¿verdad? Pero es interesante cuando se puede ir comparando el primer prototipo, que son estas dos columnas, esto es lo que pido, esto es lo que recibo cuando lo chequeo, esto es lo que vuelvo a pedir para el siguiente prototipo, esto es lo que voy a chequear cuando me llegue, y probablemente si hay otro, lo mismo, ¿sí? Y a veces uno hace comentarios también, ¿no? Cuando luego de hacer las rectificaciones, ahora les muestro, tenemos la ficha de rectificaciones, de arreglos, de la prueba de calce. Esto es un ejemplo. A mí me parece que es práctico y es más fácil de desglosar y de entender, inclusive dividir los comentarios de fitting de calce en comentarios de moldería, comentarios de confección y comentarios de materiales, separarlo, ¿sí? Hacerlo como en una jerarquía. Luego también esta hoja de comentarios es clave. Si los comentarios no están bien hechos, no podemos esperar que nos llegue la prenda bien hecha. Es tan simple como eso, ¿sí? Así que bueno, nada, siempre reforzando lo que explicamos, lo reforzamos en la medida de lo que podemos con fotos o imágenes, ¿sí? Luego la hoja de materiales, hay cantidad de variaciones de esta hoja y repito, no es que una esté mejor que otra, simplemente son cómo se organizan. Hay algunas que tienen aquí un espacio para poner una foto que identifica el producto, va muy bien eso, es muy práctico. Aquí voy a poner la información que yo necesito, que es información que me proveen mis proveedores, ¿no? La composición, el peso, en dónde se ubica cada avío o cada tejido, ¿sí? Puedo indicar también visualmente dónde va cada uno de los materiales, ¿sí? Y luego tengo la hoja de artes gráficas. En este caso es un bordado, ¿ok? Indico todo, indico, esta es la carta de colores, estoy indicando cuál estamos desarrollando en el prototipo, estoy indicando, aunque yo le doy el arte, se lo envío el original, el archivo original, le confirmo. Aquí realmente yo pondría una sola medida, no es necesario poner las dos, podría inclusive ser para el lío, una medida estaría bien, sí poner exactamente dónde va ubicada la pieza, y las pestañas que aquí me estarían faltando son la de escalado, progresiones, era que le decían, ¿cómo le llaman?
¿Progresiones? Sí, progresiones. Sí, sí. Progresiones de Vale. talleres. Vale. Una vez que la prenda está aprobada, que aquí decimos, esta por ejemplo no está aprobada, estamos pidiendo otra. Vale, una vez que está aprobada, vamos a tener, digamos, esta tabla de medidas va a ser la correcta, entonces tengo una tabla de progresiones donde la prenda está medida de la misma manera, y aquí quiero aclarar, cada empresa mide la prenda de una manera distinta. Yo no sé si está bien o está mal, yo sí sé que hay maneras que a veces son mejores de medir que otras, pero lo que sí tiene que haber una constancia en que mido la prenda de la misma manera que medí todo el muestrario, la voy a medir de la misma manera el escalado, las progresiones, o cuando hagan la inspección. No vamos a cambiar la manera de medirla, ¿sí? Entonces va a ser una hoja muy similar a esto, que va a tener el rango de detalles que estamos usando, con las progresiones mismas, ¿no? Que por eso digo, Excel para eso va muy bien, eso se setea y va muy bien. Igual de la misma medida siempre agregamos tolerancias. ¿Qué más me está faltando? Me está faltando la hoja de carta de color, que es un poquito esto, pero con todos los materiales. Ok, ustedes a veces podrán ver que hay cartas de materiales que incluyen el color. A mí me parece una locura porque se hace una cantidad de información impresionante. Entonces, esto ya depende del gusto de cada empresa, se hace una hoja aparte con la carta de color. Me está faltando el etiquetado, que se podría incluir en materiales, sí, tranquilamente, sí, podría incluir. Ah, miren, de hecho aquí está incluido. Está el etiquetado incluido, ¿sí? Tendría, lo que sí me está faltando es más información de cómo posicionarlo, que a esto quería llegar. Las marcas que están bien organizadas tienen un manual de empaquetado, un manual de cómo medir prendas y un manual de etiquetado. Esos 3 manuales son básicos. Después algunas también tienen, que esto lo desarrolla el departamento de técnicos, ¿sí? También a veces tenemos un manual de calidad, que es en cuanto a armado de prenda. O en caso de niño, manual de calidad de seguridad, normas de seguridad de niños, ¿sí? Que hay cosas que están prohibidas. Entonces faltaría el etiquetado, el empaquetado. La hoja de costos es una hoja interna de la empresa, la podríamos agregar en la ficha, pero nosotros cuando enviamos al taller enviamos las hojas que necesitamos, ¿sí? Hacemos un PDF, con las pestañas que necesitamos las seleccionamos, hacemos un PDF, ¿sí? Podríamos aquí agregar nuestra página de costos interna, y la hoja de aprobados también. Tenemos todas las hojas, cuando es producto terminado, que el desarrollo del material lo hace el taller o el proveedor, nos tienen que mandar la contramuestra y aprobarla, y todo eso queda registrado, firmado y sellado en el historial de la prenda, digamos, ¿sí? Así que, ¿alguna pregunta con esto de la ficha que tenemos aquí? Perdóname, soy Andrea. Falta que hables de tu libreta secreta. De mi libreta. Esa que llevas cada vez que haces corrección. Ah, de esta. ¿Vos decís, Andrea? Esa la sí, vale, esa. Bueno, no, es que esta ficha es un ejemplo de un curso que doy de fichas técnicas, que la tengo la ficha completa. No, lo que Andrea dice es de los comentarios, es que para mí es una parte clave, sobre todo, imagínense la situación de trabajar fuera con una persona, fuera del país, con gente que habla otro idioma. Nada, la parte de comentarios de Piti para mí es muy importante, y tengo como mis tips y mis trucos. Esta es mi hoja de comentarios y nada, que está todo aquí pasado en limpio. ¿Sí? Acá Fabiola dice, aquí con suerte logramos que el taller acepte y entienda la ficha. Hablar de manuales como pedirles que lean la Biblia completa por cada prenda, es parte de la profesionalización a la que aspiramos. Claro, y lo que pasa, por eso decía, hay mucho de idiosincrasia. Yo entiendo las situaciones, en todos lados son diferentes, pero también hay mucho donde uno se tiene que hacer responsable y decir,
yo lo voy a hacer como se tiene que hacer. Porque aparte, realmente uno está evitando errores que se pueden evitar tranquilamente, uno está mejorando las relaciones de trabajo con los talleres, eso es básico, ¿sí? Ninguna empresa trabaja bien cuando no está bien con sus proveedores, ¿sí? Entonces la ficha, no hay discusión, es lo que dice la ficha, ¿sí? Pero tiene que estar bien hecha, claro. Y bueno, y salvar tiempo, ahorrar tiempo, hacer dedicar el tiempo ese que nos ahorramos en chequear menos muestras, dedicarlo al trabajo que tenemos que hacer, no cargarnos de trabajo inútilmente, ¿no? Es la idea de la ficha. De hecho, la conclusión que yo siempre hago de la ficha técnica es eso, que no hay dos fichas iguales, no hay una fórmula mágica, sí que hay cosas básicas que no pueden faltar, que es esto que estábamos viendo. Es ir preguntando, cuando algo no sabemos, lo podemos preguntar al taller, lo podemos preguntar a nuestros compañeros, si tenemos estamos en una marca con un equipo de técnicos o con un equipo de diseñadores, podemos preguntar a nuestros compañeros. Pero, ¿me dejas decir algo? Sí, Yo tengo claro. una cosa que no sé si vos la conocés, pero para mí lo tendría que tener cualquier confeccionista como si fuera un libro de cabecera, que es buenísimo y ayuda un montón. No sé si lo conoces. Vos tendrías que hablar de esto también, ¿eh? No, bueno, te puedo decir que ya hubiera querido yo tener esto hace 20 años atrás. O sea, realmente tu libro, o sea, ayuda un montón, porque de cara a poderlas preparar, no te estoy haciendo la pelota como se dice acá. No, lo estoy diciendo de verdad. Ayuda un montón, y eso es bueno que la gente lo sepa y que sepa que existe y que se puede conseguir, ¿no? Sí, ese libro, aclaro, ese libro, ok, bueno, en Argentina lo pueden conseguir en Estudio MG, ¿sí? Ese libro es porque yo siempre trabajé haciendo desarrollo de producto. Desde hace unos años yo trabajo en ABC Sims como técnico, yo soy una de las fundadores, pero yo soy el técnico de ABC Sims, y mi trabajo desde hace unos años está más enfocado al tema de ensamblado, de armado de prendas, y ese libro, y en ABC Sims lo que hacemos estamos desarrollando un sistema, o sea, ya está desarrollado un sistema de costuras, una nueva codificación. Seguro conocen las ISO, bueno, también las ISO no se usan, así se los digo, de claro. Yo las intenté usar cuando era joven, y no, enseguida, es que están incompletas, por empezar están incompletas y están muy mal organizadas, no me voy a poner a criticar a las ISO, pero eso que mostró Dámaso es un libro que solo, en ABC Sims no lo hice yo sola, lo hice con más gente, es un libro donde solo nos enfocamos en lo que es el ensamblado de la prenda, y hay 27 prendas, creo que son, 27 prendas desglosadas en súper detalle, pero no es la ficha eso es una parte de la ficha, que es lo que es el armado. Luego está todo el resto, ¿sí? Dicen, ¿cómo se llama tu libro? Se llama Costuras para fichas técnicas. En Argentina es Costuras para fichas técnicas. En Argentina lo pueden conseguir en digital porque el papel es un lío para hacerlo llegar, sale más caro el envío que el libro, y entonces en Argentina solo lo tenemos en digital en Estudio MG, que Camila, que es de Estudio MG, nos vende y distribuye el libro a ABC Sims. Buenísimo. No sé si quieren hacerte alguna pregunta más. Ahí en Australia, ¿cómo es el tema de la producción? ¿Vos trabajás para marcas allá? Ahora no hago trabajo ya de freelance. El último trabajo que hice para una marca es una marca en Suiza, que es con la única marca que tengo algún contacto, digamos, que hacemos alguna cosa, pero no, trabajé como freelance cuando llegué hace ya unos años, y trabajé para marcas chicas y medianas de esta zona. Y aquí se trabaja muy parecido que en Europa. En Europa yo trabajé en España principalmente, pero también en marcas francesas, marcas inglesas, marcas... Lidia, apagá el micrófono, que no te lo puedo apagar desde acá.
que se está escuchando, se está haciendo una... Ahí está. Sí, Belu. Ahí está. Vale, entonces, y yo por lo que he visto y por todo lo que hice, Australia trabaja muy parecido con Europa, tienen Asia más cerca todavía. Yo a veces alucinaba con una chica que estaba fabricando, para mí era muy poco, y aún así fabricaba en Indonesia, le aceptaban y le hacían estampados a medida, o sea, ya cuando te pasa, en Australia es muy caro, la confección hay muy poco taller, hay muy poco, ahora hay como lo mismo que está pasando en España, que hay como una intención de volver a fabricar en casa. Lo que pasa que eso va de a poco porque hay un tema de mano de obra que tiene que estar especializada, maquinarias, etc. Así que Australia tiene muy poco taller, es carísimo. Yo trabajé con una sola marca que fabricaba en Australia, que cobraban $50 la hora en el taller, es un montón de dinero. Y no, en Asia, mucho Indonesia, producciones chicas Indonesia, producciones más grandes ya China, y bueno, Vietnam también, sí, y desde Australia ese es el foco. Después de Europa ya India es muy fuerte, Turquía, depende de las calidades también, pero Australia trabaja igual que, yo diría, igual que Europa. Buenísimo. No, Belu, la verdad, súper interesante. Yo creo que nos quedamos siempre con ganas de más, ¿no? Nosotros ya tuvimos también con Eduardo, nos dio una lindísima charla también sobre las técnicas, y obviamente que es como que cada vez vamos juntando más información y sobre todo lo importante que es, ¿no? Incluso con lo que alguna vez también hablamos con Caro, con esto de ordenar y de tener una planificación, ¿no? Lo importante que es, desde antes de ponerte a hacer algo, tener un orden, ¿no? Tener procesos totalmente diseñados. Acá dice María Inés que Daniel también se tenían que ir, me encantó la charla, gracias, entró en otra reunión, igual quedan grabadas, así que no se hagan problema. Patricia Torres dice, los números que decís son inalcanzables en nuestro país, más en el contexto actual. Pato dice, ¿alguien controla las condiciones de trabajo de los talleres en esos países asiáticos o solo priorizan los costos? No. Ahí está el tema cada vez muy regulado. Las marcas grandes se tienen que cuidar muchísimo y de hecho están muy enfocadas en el tema de la sostenibilidad en todos sus ámbitos. Las empresas generalmente tienen una persona encargada de certificar, de hacer auditorías a talleres y de hacer un seguimiento, ¿sí? Las empresas medianas no tienen esta figura, pero esto lo hace el jefe de producción y el jefe de los técnicos en conjunto. Y los comerciales también entran en tema de elección de taller, pero sí que se chequea muchísimo. Las empresas no quieren trabajar, al menos en Europa, empresas grandes, con nombre sobre todo, no quieren trabajar con nada de explotación, no quieren saber nada. Sí. El otro día justamente estaba leyendo que Indictes había tenido problemas con fabricación en Asia por temas... a mí siempre me dijeron, yo cuando preguntaba por qué estamos sacando la producción fuera, es que no somos competitivos. No, perdón. O sea, a mí que les manden a los chinos como yo tenía. Nosotros trabajábamos 8 horas de lunes a viernes, teníamos unos salarios dignos, teníamos vacaciones de un mes todos los años. Ellos trabajaban 16 horas, trabajaban de lunes a domingo, no tenían vacaciones y tenían un salario mínimo. Claro, si a mí me ponen a jugar con las mismas condiciones, pues seguramente hubiéramos sido de alguna manera más competitivos. Pero es que ahora muchas veces es para lavar la cara, porque hay varias asociaciones que hacen que vamos a normalizar que esta gente no trabaja así. Y después te das cuenta que hay 4 empresas grandes que encima
los ves y dices, están en India o están en China y tienen Eaton, por ejemplo, Eaton o Gerber Mover, pero todos los talleres no son así. Yo en Marruecos, cuando iba aquí al lado, a 200 kilómetros de donde yo vivo ahora, a Tánger, a controlar talleres, a mí me daba rabia porque yo entraba. Mi hijo en ese momento tenía la misma edad que yo decía, la máquina tal, y máquina tal, esos chicos no pasan de 12 años. Mi hijo tenía 12 años y estaba en casa estudiando calentito y bien. Y ahí, me acuerdo que mi jefe me dijo, Dámaso, si lo decimos ahora los echan. Pero te voy a decir algo. Si nosotros decimos eso, la cola de 200 personas que están ahí afuera los van a sustituir. Pero por ahí son los únicos que hoy trabajan de la familia para llevar comida a casa. ¿Qué hacemos? Me dijo, y la decisión es tuya. Te puedo decir que miré para otro lado. Claro, yo no he visto trabajar menores en talleres. Yo he visitado talleres en Bangladesh, en India, en Indonesia también. He ido mucho a Marruecos. En una época me tocaba ir a Marruecos. He ido a Túnez. Yo no he visto trabajar menores, yo no he visto nada de eso. Hay de todo en todos lados. Yo no digo que no haya. Lo que pasa que se hizo una película de una cosa que para mí no es. Y el problema, las empresas grandes están, yo tengo amigos en empresas grandes de estas monstruos, y por lo que a mí me cuentan, lo están haciendo seriamente. Lo que pasa que, bueno, el problema pasa cuando los talleres terciarizan a otros talleres, que por supuesto lo hacen, eso lo está terminantemente prohibido, pero si lo hacen a tus espaldas y vos no te enterás, esa es la parte donde uno no controla. Pero las marcas serias y que yo pienso que se trabaja en general seriamente, lo que he visto, eso se controla, y ahora, hoy en día, más todavía. ¿Sí? Yo pienso eso, que hoy en día hay más presión social. El hecho de que ahora estemos todos muy a por la labor de ser sostenibles, es más que, mucho yo creo que es más que nada un lavado de cara a nivel de, vamos a dar la imagen de que somos sostenibles. Pero esto que ha contado Dámaso es absolutamente cierto. O sea, yo también he visto muchos casos de estos, son dramáticos, son tremendos, y entonces, bueno, esto lo han hecho empresas desde, bueno, no voy a nombrar, pero desde las de alta costura hasta las que no se conocen tanto, ¿no? Todo el mundo tenía que ser competitivo, como dice Dámaso. Por lo menos acá se decía la ropa de niños confeccionada por niños. O sea, esa fue una frase durísima, y yo creo que, bueno, también al tener mayor cantidad de consumidores, al tener mayor cantidad de demanda, también habrán tenido que darle una mejora en sueldo, en comodidades y en ese tipo de cosas. Por eso. Pero yo te pregunto una cosa, hay una cosa que me gustó, como que cada uno vuelve a su casa a confeccionar. Me gustó un poco eso, me gustó porque hay una cada tendencia. país tiene... ¿Cómo? Hay una tendencia a eso. Claro, hay una tendencia porque nos dimos cuenta, estábamos dando un montón de mano de obra y en cada país con un desequilibrio severo, porque vos sabés la cantidad de mano de obra que da la industria textil, ¿no? Pero hay lugares de pequeña capacitación, porque ¿cuál es el problema de Argentina? Te escuchamos con envidia, te digo la verdad, Belu, porque acá, sinceramente sí, sinceramente, claramente, ser una envidia buena, mala, no sé, pero ¿sabés qué? Hay pequeños lugares de capacitación, porque acá te encontrás, cuando vos buscas un taller, primero que no hay, ¿no? Después, encontrás, te hacen las cosas mal. Tendrías que estar vos al lado permanentemente, como la tintorería, etcétera. Otro proceso, no lo quiero nombrar, estamos hablando de esto. En cada proceso es como que tendrías que estar al lado, vos diciendo, no, pero este color, mira, escúchame, metele otra tintura, y no tengo, qué sé yo, la anilina no llegó. Pero bueno, no importa, esto voy a esto. Si hay escuelas o hay lugares para capacitar a la gente, para trabajar, para los talleres básicamente, ¿no? El manejo de las máquinas. De las máquinas. Sí. Acá habría que implementarlo,
como un recurso, una fuente de trabajo, ¿no? Una escuela para aprender a usar una overclock y darle la overclock o cualquier máquina recta, collareta, lo que fuera, no importa. Pero darle una categoría a ese bueno, lo que ocurre, Beatriz, perdona, aquí por ejemplo en España lo que ha ocurrido es que con el tema del fast fashion, muchos talleres dejaron de producir, cerraron. Y como han pasado tantos años, no ha habido regeneración, ¿no? Esto que tú dices de gente que ahora sepa hacerlo, ¿no? Entonces yo que estoy con el tema de la lencería, a mí aquí me cuesta muchísimo, muchísimo encontrar gente, porque la última generación de gente que lo hacía tienen 70 y pico, 80 años, ya no trabajan más. Entonces, lo bueno de la pandemia es que muchos hemos tenido que volver a trabajar desde casa con lo que teníamos, ¿no? Y mucha gente ha dejado sus puestos de trabajo para montarse su propio taller. Entonces yo, por ejemplo, yo te doy mi ejemplo. Yo quiero trabajar también con material sostenible, ahora he conseguido en una empresa de Alemania, me he estudiado de dónde sacan toda la seda, el satén, cómo lo trabajan los granjeros, o sea, me he estudiado todo el sistema porque si después voy a vender que es sostenible tengo que decir que realmente lo es y por qué, ¿no? Pero también estoy contratando a gente que está cerca mío, o sea, geográficamente, para confeccionarlo, ¿no? Entonces, se puede hacer, da más trabajo tratar de conseguirlo. Por suerte, hoy en día tenemos el Zoom y entonces a nivel de formación podemos formarnos muchas cosas a través de Zoom. Pero lo que es práctico, sí, habría que buscar talleres específicos que se dediquen a eso. Eso es el problema que hay, que es esto lo que estaban diciendo ustedes, que al no haber mano de obra, al haberse vaciado la industria, digamos, entonces, por más que las empresas quieran fabricar en el país, hay que ver si tienen la capacidad de afrontar esas producciones. Imagínense Inditex produciendo todo en España. Sería fantástico, pero claro, eso no sucede de un día para el otro, ¿sabes? Entonces, eso por un lado. Y después, en Asia, en Oriente, en todos estos lugares, de la misma manera que hay marcas de mala calidad, de media calidad y de buena calidad, con los talleres es exactamente lo mismo. Tenés talleres de mala calidad, talleres de mediana calidad y talleres de buena calidad. Y tenés talleres con una maquinaria impresionante, que eso, claro, todos los países que quieren volver a traer la producción de vuelta a casa, está perfecto. Está perfecto, pero no se hace de un día para el otro, son una serie de pasos. Belu, hablé de una palabra que capaz que se perdió en el medio, que es una palabra profunda, es categorizar. ¿Qué sucede? Todos los chicos que egresan de una escuela secundaria, de una escuela media, ¿qué pretenden? Pretenden ir a trabajar con alguna computadora en algún lugar, bueno, ya oficina no hay, pero bueno, más o menos eso. Entonces, no, ser tallerista o estar en una máquina, a esto voy yo. Volver a esa sensación de que pueden volver estos chicos que están medianamente, que terminaron la secundaria, que no tienen dónde trabajar, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Estamos hablando de la realidad argentina. Y bueno, categorizar y decir, bueno, no, esto es un trabajo con cierto nivel, es lo mismo que estar en una oficina trabajando de empleada o de recepcionista, o de lo que fuere, ¿no? O cajera del supermercado, en definitiva. Posiblemente no se pague bien, no sé acá. Y bueno, no se hacen millonarios tampoco. Perdón. De tener alumnas, bueno, yo soy profe de una carrera de diseño indumentario acá en Mar del Plata, en un instituto privado, y me pasó de tener alumnas que empezaron a trabajar en talleres para adquirir la experiencia, para relacionarse con el producto, y también como una fuente de ingresos, porque al ser un instituto privado hay que pagar la cuota, básicamente. Pero las condiciones de trabajo eran tan poco dignas y el pago era tan poco y tantas horas de trabajo que me terminaban diciendo, la verdad es que lo quiero hacer porque me sirve, porque es un ingreso y es una experiencia, pero estoy básicamente regalando, estoy perdiendo plata porque gasto más en el transporte hasta ir al lugar que por ahí lo que gano. Entonces creo que también lo que pasa es que está todo tan desvalorizado
que los chicos no lo ven como una buena fuente de trabajo, lo ven No lo como ven, algo que es como que no sirve ni para subsistir, no les alcanza. No es Es lo que tentador. decía Damaso antes, ¿no? Nosotros aquí en España tenemos unos sueldos, trabajamos X horas, un mes de vacaciones y en otros Claro. sitios 16 horas de trabajo. También es un poco de cultura, ¿eh? Porque, por ejemplo, acá hay varios chinos, ¿no? Aquí en el pueblo donde yo vivo, en Altea. Y hay uno que dice, le preguntaron el otro día, ¿es festivo mañana? ¿Vas a abrir? Claro, ¿cómo no voy a abrir? Decía. O sea, para ellos no trabajar es indignante, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es la explotación. Son cosas distintas. Pero te quiero decir, en general, se trabajan muchas más horas que aquí que en Europa. Entonces, todo tiene un coste. Y la parte de la confección, en general, es la más barata. Y es que es la más barata. No sé si tiene que ser así, pero es la más barata. Y lo que sí también aquí en España existen los cursos de formación profesional. Entonces, por ejemplo, mi hija no quiso terminó la secundaria y no quiso hacer una carrera universitaria. Entonces, quería hacer un grado superior, esto es formación profesional, un grado superior de interiorismo, o sea, diseño de interior. Pero tenía que hacer un grado medio primero de otra cosa, y como no había algo relacionado con diseño de interiores, hizo gestión y administración de empresas. Entonces estos grados son de 2 años y les sirven para ir haciendo cosas que no son de carrera, digamos, no son trabajos de carrera, pero sí que se podría hacer algo parecido con la formación en talleres, digamos, ¿no? Y estos cursos sí que tienen salida laboral, de hecho tienen que hacer prácticas. Se podría generar algo así. Si quieren montamos algo. Vamos, sí. Ahí hay un comentario interesante. Buenísimo. Patricia recién estaba levantando la mano. Gracias, Belu, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Mira, sabes que yo te escuché entrecortada, pero me parecía sustantivo un par de elementos. Primero, en lo que respecta a idiosincrasia, que en Argentina está muy complejo lo que vos planteás con respecto a lo que pasa en donde vos estás viviendo ahora, mucho más con España. O sea, es imposible pensar que alguien va a ponerse a hacer un análisis cuando no tiene para comer hoy o tiene que darle de comer a 3 personas más, entonces no va a poner a profesionalizarse en ese tema, tiene que resolverlo rápidamente. Y eso mismo también genera la necesidad de la profesionalización. Mi pregunta era esta, ¿cómo, y lo voy a unir a una pregunta que el miércoles le hacían a un diseñador en el programa, ¿cómo hacemos para jerarquizar el oficio, que es algo que termina redundando, ¿sí?, dentro de lo que es el sistema de producción? Ya que hay mucha gente que, o por lo menos de lo que estuve escuchando, hay gente que prefiere no formar parte de una etapa de tallerista por el poco costo, o sea, por el poco beneficio, por la poca remuneración que puede tener, más allá que es, ¿sí?, fundamental para el diseñador, porque el diseñador debe, dentro de su formación, tener una parte en donde entienda sobre moldería, corte y todos sus procesos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vos considerás que en el contexto que se está viviendo, Argentina puede implementar qué fase de esta profesionalización, ¿sí?, y de jerarquizar y poner en valor el oficio? Te agradezco muchísimo, Belu, me encantaría poder volver a convocarte, creo que con Andrea le voy a plantear esto porque fue enriquecedor conocerte y escucharte. Gracias. Gracias, Patricia. Es muy compleja la situación de Argentina, y por un lado tenés la situación del país y por otro lado es la situación de cada empresa. Yo hablo en general, pero me parece que uno tiene que hacer la evaluación desde la empresa, ¿no? Uno tiene que hacer la evaluación, lo que es del país y lo que yo puedo, desde mi lugar, tratar de hacer mejor o ir, no sé, mejorando, sí, desde mi postura. Hacer la ficha técnica no es ni caro, o sea, trabajar
correctamente es hasta más económico, ¿sabes? Entonces, por ahí, quizás habría que ver cada caso particular, porque dependerá, cada empresa tendrá sus historias, pero sí tratar de hacerlo lo más seriamente. Es que Argentina por ahí es un poco informal, por ahí hacerlo lo más seriamente posible, ¿sí? El planteamiento como empresa de, no sé, que dependerá, claro, de cómo, de la problemática que tenga cada empresa, pero sí que yo pienso que hay una parte donde siempre uno puede hacer algo, hay una parte donde es externa, y es la situación del país, y bueno, y uno hace malabares de lo que puede. Pero por otro lado, no sé, yo pienso que soy muy fanática de la organización, y pienso que la organización no solo ahorra problemas, sino que ahorra un montón de tiempo. Y trabajar correctamente con la ficha es parte de la organización. Y de la profesionalización. Exacto, tal cual. Tal cual. Nosotros tenemos acá todo el tema de la informalidad, y la verdad que una de las claves es, digamos, profesionalizar, ¿no? Poder trabajar sobre eso para ahorrar costos, sobre todo. Exacto, ¿no? Sí. Te voy a comentar un detalle que me pasó a mí hace unos años, cuando la última vez que viajé a Argentina. Quedé con excompañeras de la universidad, excompañeras del colegio que hacía no sé cuántos años que no veía. Y a todas las reuniones yo era la única que estaba esperando sola, y todos llegaban media hora, una hora más tarde. Esto parecerá una tontería, pero no lo es, porque habla del respeto. Yo me he preparado, he organizado mi vida para estar en ese momento con esta gente. En el trabajo pasa lo mismo, se trata de una cuestión de respeto. La ficha técnica lo que hará es respetar mi trabajo y respetar el de todos los demás, y el tiempo de todo el mundo. El coste final de la prenda, al tener una ficha técnica bien organizada, va a ser mucho mejor. La relación con todos los empleados va a ser mucho mejor, porque no hay necesidad de discutir, está todo claro. O sea, nos estamos ahorrando tiempo de un montón de discusiones, de echarnos culpas mutuamente, de cosas que ya bastante problemas hay para que encima estar con esto, ¿no? Entonces, yo creo que el respeto es lo más importante, y creo que la ficha técnica es la definición de ese respeto que todos nos merecemos en todos los escalones, desde la costurera hasta el diseñador, o sea, pasando por todos. Entonces yo creo que la ficha técnica es un poco, en resumen, lo que puede ayudar a Argentina, a las empresas, a todos los países, a que podamos trabajar con respeto, con dignidad, todos. Yo sé que estás con poco tiempo también, ¿no? Así que yo tengo que cortar porque tengo que empezar la otra. Tienen otra charla. Sí, vamos concluyendo. Ok, perfecto. Bueno, nada, espero que les haya sido de utilidad lo que compartí. Desde ya que sé que la situación de Argentina es compleja, pero bueno, creo que siempre es interesante, más allá del país que sea, es interesante ver cómo lo hacen otras personas o cómo funciona en otros lados, porque uno siempre puede ir mejorando o aprendiendo, ¿no? De esto. Y eso, espero que haya sido útil. Haciendo redes, complementándonos. Claro. Igual, Belu, creo que da para otra, te vamos a volver a convocar, olvídate. Dale. Porque aparte creo que este intercambio con gente que está realmente trabajando con las empresas y viendo la problemática día a día, yo creo que solos nos salimos. Entonces todos estos aportes que están haciendo de otros países a nosotros nos sirven un montón, porque creo que es la única forma, y aparte es una forma de aprovechar toda esta pandemia que nos permite, digamos, interactuar online y con algo, digamos, tan rico, porque, no sé, yo todos los comentarios que escuché son absolutamente valiosos, porque es gente que está con la problemática día a día, ¿no? O sea, acá está buenísimo.
el tema este de sistemas productivos y de fichas, es un tema re amplio. Yo la otra vez escuché grabada, porque por horario no podía, en la exposición de Eduardo Poggi, aparte hice sus cursos también, y me parece muy interesante porque es eso, también por comprender otras maneras de trabajo. Y esto da para hablar cantidad, porque es súper amplio el tema. Uno puede ir metiéndose por partes, ¿no? Es súper interesante. Sí, así que no, yo encantada, me encantó estar un ratito en Argentina. Y sí, otra vez, ¿por qué no? Por favor, claro que Belu, sí. la verdad Claro que que un placer escucharte. Claro que sí. Y Gusto para creo mí. que, ahí está, Damaso puso el libro. Bien, perfecto. Gracias. Pero bueno, vamos a organizar otro Es que Lidia encuentro. estaba pidiendo el título. Buenísimo, ok. Damaso. Ves que te hago propaganda, ¿eh? Muy bien, te voy a terminar contratando, Damaso. De comercial para Europa. Muy bien. No, gracias, Belu, gracias porque fue un placer, la verdad que fue un placer. Gracias a usted. Tenerte. Gracias, Vamos a Belu. seguir porque estas charlas se están Eduardo. transformando en espacios colaborativos donde toda la profesionalización evidentemente es lo que nos va a sacar de todo este libro en el que estamos, ¿no? Sí. Digo, siempre hay que mirar el vaso medio lleno y bueno, me parece que... No, y a veces debatiendo así entre colegas también se le ocurren cosas nuevas ante una problemática X que tenga en una situación, en donde sea que esté, uno compartiendo este tipo de charlas enriquece eso para solucionar problemas y que vaya mejor. Bueno,